Hola, bienvenidos de nueva cuenta a su canal donde hablaremos un poco más acerca de la conducta del creyente. Como verán ustedes, la semana pasada tuvimos la oportunidad de hablar sobre la conducta del creyente y vamos a hacerlo por partes. Hoy hablaremos de una segunda parte, pero antes de comenzar haré una plataforma de lo que dijimos anteriormente para una mayor concepción de esta nueva dinámica. Nuestra condición inicial fue lo que hablamos la semana pasada. Nuestra condición inicial era una situación, dijimos, donde estábamos muertos en delitos y pecados, donde estábamos separados de la mano del Señor, donde estábamos alejados de la promesa del Señor. Pero luego el Señor nos compró con su sangre, Él nos redimió, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por la gracia del Señor. Y nos ha sentado en lugares celestiales en Cristo. Estos beneficios los obtuvimos en la cruz del Calvario. Así que nuestra posición caída vino a ser la mejor posicionada y ahora estamos sentados a la diestra del Señor en lugares celestiales en Cristo. Nos escogió, dijimos, nos puso en un lugar correcto, en un lugar mucho mejor de lo que antes estábamos. Él se humilló a sí mismo, bajó desde su trono y tomó nuestras vidas que no tenían ningún sentido, tampoco ningún valor, y Él se lo dio en la cruz del Calvario por habernos comprado con su propia sangre. Esto fue lo que ocurrió la semana pasada. Hoy hablaremos de del siguiente estatus del cómo caminar nosotros con el Señor y cuál es esta conducta que tiene que ver con lo que Pablo enseña a la iglesia de los Efesios. Quiero recordarles a ustedes que dice la palabra que Él nos ha llamado y tenemos una vocación muy especial. Ahora, la palabra llamar y la palabra vocación, esta palabra tiene que ver con con el sentido con el que el Señor nos escogió delante de su trono. ¿Para qué y por qué? ¿Qué propósito tiene el Señor para nosotros? Y para esto, la palabra dignidad que aparece a menudo en Efesios, la palabra dignidad tiene que ver con la congruencia y la forma de caminar nosotros. Es decir, ser congruentes con la forma, en el estatus que Él nos puso anteriormente y los mandamientos de su palabra. Esa es una congruencia, es decir, yo camino de acuerdo a sus mandamientos, de acuerdo a sus palabras, de acuerdo a sus parámetros, basado en la libertad que Cristo nos dio en la cruz del Calvario. Y la palabra conducta tiene que ver con el asunto de conducir, de guiar, de llevar de la mano. Ustedes saben que una persona que maneja un vehículo se le llama conductor, porque conduce. Y tiene que ver con varios aspectos, tiene que ver con la forma del camino, tiene que ver con el tipo de auto, tiene que ver con las condiciones externas, todas las condiciones, y de esa manera, considerando todos los elementos, va a conducir. Y conducir quiere decir llegar a una meta. Por eso la palabra conducta tiene que ver con una manera de conducirnos. Pablo dice que debemos ser conducidos correctamente en la palabra. Por eso explicaré ahora acerca de ella. Antes leo este versículo. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. De esta manera, tanto vocación como llamamiento tiene que ejercitarse de una manera muy especial y llevarse a la acción. Ahora, la palabra llamamiento, no olviden ustedes que ser llamados es haber sido no solo escogidos, sino haber sido designados para una comisión. Ahora, el llamamiento no se ha dado en la Biblia, aunque algunos piensen de forma diferente, no se ha dado para personas extraordinarias, sino solo para todas las personas. Eso es. El llamado no es para otra cosa, sino solo para todas las personas que han oído un propósito en su vida y que éste sea a través o mediante Jesucristo, mediante su salvación. Porque ser llamado a menudo le damos una importancia mayor al que presumiblemente le decimos que no es llamado. Pero Jesús ha llamado a todos, dándole un valor y una importancia general a toda la humanidad.
Cuando decimos llamado no quiere decir que uno es más importante que otro, porque para el Señor el que es llamado para un asunto de mucha relevancia, como para otro que frente a otra persona no se le ve con mucha relevancia, no es más importante uno que otro para Dios. Todos somos importantes delante de Él de acuerdo a nuestro llamamiento. Es decir, si nosotros hemos sido llamados como ministros, a otro no ha sido llamado como pastor o ministro, simplemente ha sido llamado a la salvación. ¿Cuál es más importante? Los dos son importantes. Ahora, uno tiene más responsabilidad que otro, pero esto no quiere decir que uno tiene o es más importante que otro. Para Dios somos su cuerpo y somos todos no solo iguales, somos igual de importantes porque cada uno cumple una función. Ahora, de esta manera, cómo el Señor nos conduce, cómo el Señor nos lleva mediante Pablo para establecer una conducta de todos los creyentes. Ahora, para no separar y no estigmatizar al que no ha conocido al Señor, está hablando de todos, tanto de los que han conocido al Señor, de los que hemos sido salvos o de los que no. ¿Por qué? Porque el Señor dice que ha querido que todos vengan a su arrepentimiento. Así que en este caso se refiere a todas las personas. Dice y enumera Pablo varios aspectos del cómo nosotros debemos conducirnos una vez que conocemos al Señor o los que van a conocerle. Dice que primero, debemos ser humildes. Cuando leímos la parte de la Escritura, dice que debemos andar en esa vocación de manera digna. Y dice que debemos andar con toda humildad. La palabra humildad no tiene que ver con riqueza o pobreza. La palabra humildad no tiene que ver con las condiciones del ser humano. No tiene que ver con ámbito social, cultural, ni educativo o profesional. Nada que se le parezca a esto tiene que ver con la humildad. Más bien, la humildad es una virtud o una conducta moral que se obtiene a través de la experiencia de ubicación, de conocer a Jesús como su Señor y su Salvador. Además, también es un fruto del Espíritu. Gálatas 5 dice que es el fruto del Espíritu, ser humilde. Pablo dice que nadie debe tener un alto concepto o más alto concepto del que debe tener de sí mismo. Tener alto concepto es una cosa muy común entre nosotros, la raza humana. Tenemos una tendencia ya muy radicalizada, tenemos una tendencia que no debe ser natural, sin embargo, por su persistencia en la humanidad, parece ser que ya es una conducta natural. A menudo nos debemos o nos sentimos un poco mayor que otras personas. Vamos a mirar, por ejemplo, a alguien que conduce un auto lujoso. Se encuentra alguien en un semáforo con una persona que tiene un auto que apenas está pintado. El del auto lujoso ve con cierto desprecio o con un pequeño desdén hacia el que no lo tiene. Pero también se da del otro lado. El que tiene un auto o el que va en el auto apenas y pintado, ve al otro diciendo, ¡qué maravilla! Esto hace que las personas se sientan una superior y otra inferior. Los que creen ser menos hacen superiores a los demás y los que son superiores hacen menos a los que son menos. De modo que Pablo combate este sentimiento, que no es otra cosa que una reacción incómoda de la carne, que Pablo también dice que ese es un sentimiento de la carne. Humildad es todo lo contrario a orgullo, altanería, etcétera, etcétera. La palabra humildad es aquella persona que rechaza categóricamente el orgullo. Es aquella persona que rechaza el sentirse mejor o mayor o con una posición o con un estatus mejor que la otra persona. Es aquella persona que ve con menor estima o escala de importancia a otra persona. Y debemos estar muy seguros que nosotros no somos más que iguales. Somos personas que nacimos en una misma condición y que quizá
vivimos de diferentes formas, pero que en términos naturales moriremos y estaremos frente al umbral de la muerte siendo pobres y ricos. Por eso Jesús nos vio a nosotros todos por igual. Y como iguales, Él quiso venir a rescatarnos y a darnos una forma simple, sencilla de vivir. Este concepto de humildad tiene que ver con el principio de la palabra. Como fruto del Espíritu, la humildad es aquella persona que mira a todos y le da el valor agregado a todas las personas, independientemente de su condición. Hemos oído de muchos testimonios, de muchas cosas, de muchas reacciones de personas que desprecian o sobreestiman a los demás por tener un espíritu no humilde. Pablo dice que debemos, refiriéndose a nosotros, nuestra señal de caminar con Cristo debe ser humilde. Hay otro elemento importante que Pablo comenta en esta escritura que hemos leído, es la mansedumbre. Jesús dijo alguna vez, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mateo 5 y verso 5. Tiene que ver la palabra mansedumbre con el carácter, o más bien dicho, tiene que ver con la forma de reacción, porque el carácter es algo que Dios nos ha formado y está por siempre. Ese carácter no se puede borrar, pero lo que sí puede ser cambiado es la reacción, la manifestación de nuestros sentimientos, a que a menudo le llamamos carácter, pero no es otra cosa que es una reacción. O dicho de otra manera, quizá para unos más bíblicos sea un fruto del espíritu o un fruto de la carne, pero para otros la mansedumbre tendría que ver con la bondad, lo bueno que uno es, o dicho de otra manera, es la capacidad de entender a los demás y de reaccionar correctamente frente a cualquier circunstancia. Hay ejemplos de humildad, de mansedumbre. Por ejemplo, Jesús. Jesús fue manso en toda la tierra, en toda su existencia. Hay otro personaje interesante que la Biblia lo describe como el hombre más manso de la tierra, que fue Moisés. Pero quiero comentarles un poquito acerca de otro hombre que tuvo mucha mansedumbre, que fue un hombre bueno en sí. No solo bueno, pero comentaré de él como paciente también. Fue Job. Entonces, estos hombres vivieron una vida congruente con lo que son, congruente con lo que sabían que eran, con lo que sabían que tenían, sabiendo que Dios da a cada uno de acuerdo a la capacidad, de acuerdo a su entendimiento. Y cuando Dios da más a uno que a otro en cantidades, no se refiere a que uno es más importante que otro, sino a la capacidad de reacción, de producción, de responsabilidad, pero todos siguen siendo iguales delante del Señor. Hay otro elemento que se llama paciencia. La paciencia es la capacidad de resistir cualquier situación ofensiva o no para el hombre, dando la oportunidad de responder una vez que nosotros estemos en calma. Y Jesús nos ha llamado a ser pacientes. La palabra paciencia, dijimos, tiene que ver con esa resistencia ante cualquier turbulencia. Y aquí es donde comento lo que hablé acerca de Job. Job fue uno de los hombres más pacientes. Su paciencia lo llevó a un estado de equilibrio en la vida. Su misma esposa, al verlo sumido en un dolor más allá de lo que él podía soportar, le dijo, maldice a Dios y muérete. Una forma de ser, una reacción que tuvo, que para otros nada de inteligencia emocional tenía esta mujer, que le orilló a que él comenzara a tener un desatino, una situación más incómoda de lo que ya tenía. No lo ayudó en nada. Sin embargo, aquel hombre, lleno de la paciencia, hizo que esa paciencia entrara en acción y le dio madurez en su respuesta. Él dijo, ¿acaso nosotros recibiremos solo los bienes y no los males? Llegó a decir Job, Dios dio y Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y esa es la forma más alta y sublime de un hombre, de un ser viviente
que mantiene su paciencia en orden, que la mantiene en una relevancia importante. La persona paciente sabe que es parte de ese fruto del Espíritu, ese fruto de haber conocido al Señor. No se desarrolla por el conocimiento, aunque éste se necesita, se desarrolla por causa de conocer al Señor y de ubicar su vida en el servicio del Señor, reconociendo que su llamamiento es celestial, que su llamamiento proviene de Dios y que debe ejercitarse con dignidad. Y esa parte de conducirlo es un ejercicio nuestro, no es algo que yo siento hacer, es un trabajo que tiene que hacerse. Conducir correctamente es un trabajo, como ya dije antes, el saber conducir es un trabajo, tiene que aprender a hacerlo. En la palabra, en la vida del creyente, es un trabajo, tiene que aprender a ser conscientemente digno de la forma en que el Señor lo ha llamado. Una última parte que Pablo comenta y dice que debemos andar con esa dignidad es acerca de la unidad. Es un tema bastante sabroso, discutido, bueno y a veces un poco maltratado. Pero para no abundar más en eso, yo diré solamente que la unidad es ese algo que no se puede dividir o que cuando éste se multiplique sea de esencia diferente de aquella unidad. Entonces ya no sería unidad. La unidad sigue siendo aquello que incluso cuando se parta o se multiplique, sigue siendo la misma esencia. Por ejemplo, un hijo recién nacido tiene la misma capacidad de unidad de la mamá que lo dio a luz. No es una especie diferente. Es un humano tan igual que todos los demás. Guardamos cierta característica de unidad. Ahora, la unidad no es necesariamente el estar juntos de persona con persona. La unidad tiene que ver con una actitud, no importa qué tan cerca o lejos estemos. Así que entendiendo este principio de unidad, el apóstol o el escritor a los Hechos dice que los primeros discípulos estaban juntos y unidos. Si la unidad fuera solo juntos, no hubiera dicho que estaban unidos. Así que estar juntos significa tener ese roce personal, pero estar unánimes quiere decir que tenían un mismo propósito, un mismo sentir, una misma vocación. Y esa es la unidad. Ahora, la unidad ya no se construye. La unidad en sí misma existe. La unidad en sí misma existe. Por ejemplo, hablando numéricamente, el dígito o número 1 es unidad. Ese ya no se construye, ya existe. Lo que pasa es que lo trabajamos. Si decimos 2 más 2 son 4, pero tiene que ver con la unidad. Apareció simplemente del número 1. La unidad es esa parte que no se puede dividir y que si se hace, entonces no se produce algo con una esencia diferente. Sigue siendo la misma esencia. No se puede partir. Jesús dijo de esta manera, Mateo 12 y verso 30, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. No hay mayor y mejor ejemplo que este. Lo que el Señor está diciendo a su pueblo, está diciendo que quizá muchos discípulos no estaban con Él, junto a Él, pero estaban haciendo el trabajo del reino. Estaban predicando la palabra, estaban ayudando y haciendo el bien, aunque no andaban de cerca con Jesús. En tanto que los discípulos que estaban con Jesús no significaba que ellos tenían el monopolio del evangelio, de la enseñanza. Quizá tenían la garantía de enseñar correctamente y de primera mano, pero no hablaban de la unidad, porque la unidad tiene que ver con lo que hacemos todos en un mismo sentir, para un mismo propósito, y en este caso, cristocéntrico. Así que el estar juntos físicamente, como ya dijimos, no significa unidad, pero tampoco el estar alejados no significa esto que estemos desunidos. Una de las cosas que tenemos problemas entre nosotros para designar o hacer significar la unidad es que, por ejemplo, en las redes sociales, el hecho de tener muchísimos grupos y estar en un grupo no significa que estar en un grupo sea unido. Tampoco significa que está uno desunido si no está en un grupo social o en un grupo de redes sociales. Pero el propósito, pero
la meta final es lo que nos hace estar unidos. No olviden que Cristo dijo que la meta final para cada creyente es Cristo. Para los no creyentes, la meta final es conocerle y tener esa misma meta, es Cristo. Así que Pablo dijo, yo prosigo al blanco, que es Cristo Jesús, que es el Señor, como una meta final. Eso es lo que nos une. Cristo nos ha llamado a vivir con sabiduría. Haciendo una recapitulación, no olviden ustedes que el hecho de tener nosotros una forma de conducta nueva tiene que ver con la humildad, donde todos debemos respetarnos y darnos el valor necesario como hijos de Dios. Tiene que ver con la paciencia. Tenemos que hacer soportar todos los males hasta llegar a reaccionar y responder con la medida madurez que Dios ha permitido o que va a permitir a cada uno de acuerdo a su andar con Cristo. Y debemos estar unidos. Unidos quiere decir haciendo el mismo trabajo, trabajando para el mismo Señor, trabajando para la misma obra, para la misma tarea, la misma comisión que es Cristo nuestro Salvador. Así que de esta manera, Salmo 90:12 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Entre todas las voces, entre todo lo que se habla, entre todo lo que se enseña, hay algo que nunca debes desestimar. Y es ir a tu Creador, que te dé la sabiduría, para que traigas al corazón entendimiento, sabiduría y una forma correcta de vivir, para que al final de tus días seas recompensado grandemente, porque los que aman al Señor tendrán la garantía de que todas las cosas les servirán y les ayudarán y colaborarán para el bien. Esperando que esta reflexión sea la que bendiga tu vida y reubique algunos aspectos. Hasta entonces, que Dios les bendiga.